A continuación tenemos a nuestro pastor Edison Mejía. Unos saluditos. ¿Cómo está, pastora? Muy agradecido por su invitación a esta programación de podcast. Pues para mí es un placer estar aquí y poder contar un poco de mi testimonio de cómo vine a los caminos del Señor. Así es, pastor. En este podcast queríamos saber acerca de cómo usted vino a los caminos de Dios, porque sabemos que Dios nos llama de diferentes formas, ¿no? Pero quiero saber en su caso cómo Dios marcó su vida. El llamado de Dios arrancó a los 30 años. Yo era una persona muy necia, muchos me predicaban, me invitaban a las iglesias y yo prácticamente no valoraba esas invitaciones. Y pues hasta que llegó un día que Dios tuvo que sacudirme para yo poder entender que era el tiempo de servirle al Señor. Y justamente fue con la pérdida de un hijo, mi hijo mayor, Omar, donde a la edad de 9 años tuvo un accidente y producto de ese accidente mi hijo murió descerebrado. Y bueno, imagínese usted, pastora, cómo me sentía en esos momentos, ¿verdad? No tenía cabeza ni en el trabajo, ni mucho menos en la casa. Me sentía muy culpable por lo que había ocurrido, aunque no tenía nada que ver ahí en el asunto, pero yo como papá me sentía muy mal. Y yo creo que en ese momento usted ha de haber sentido la necesidad de buscar a Dios o aún se mantenía como rebelde al no querer oír o al no querer tal vez ponerse de rodillas en una situación así. En ese momento sentía mucha angustia, sentía mucho coraje de lo que había ocurrido. Es que hay cosas que uno no se espera que suceda, pero sucedió y prácticamente eso fue lo que me trajo a los caminos del Señor. Y fue algo tremendo porque a raíz de perder a mi hijo, 2, 3 días después, yo estaba en mi casa como a las 3 de la madrugada, si no me equivoco, y escuché una voz que me dijo: ha llegado el momento de que hables contigo. Y escuché esa voz, pero pensé que era un sueño que tenía. Volví a cerrar mis ojos y volví otra vez a escuchar la misma voz que me decía: despiértate, abre los ojos, es necesario que hablemos. ¿Y en ese momento usted creía que era Dios o creía que de pronto estaba soñando o creía que de pronto era algún familiar que lo estaba llamando? Porque a veces la voz de Dios, cuando nosotros no conocemos a Dios, no podemos distinguir, ¿no, verdad? No podemos distinguir de forma muy, muy sensible la voz de Dios. Así que en ese momento, ¿qué pensaba usted? Mira, en ese momento pensé que en la parte de la planta baja vivían mis padres. Pensé que era papá el que me estaba llamando. Era la voz, usted ¿no? escuchaba la voz de su papá. Una voz, yo escuchaba la voz, pero no la podía distinguir. Pensé que era mi padre el que me llamaba. Pero cuando me di cuenta era que ellos estaban durmiendo, ¿no? A la tercera vez que vuelvo a escuchar, ya ahí las cosas cambiaron. Yo dije, pues no es papá, entonces ya esto es otra cosa, ¿no? Entonces me dice: cierra los ojos. Esa voz me dijo: cierra los ojos. Pero yo me acuerdo tanto que yo miré el reloj de la pared y decía 3 de la mañana. 3 de la mañana. 3 de la mañana, sí. ¿Y tuvo miedo en ese instante o estuvo tranquilo siempre? Para nada, en ningún momento tuve temor de nada. Solamente obedecí esa voz que me dijo: cierra los ojos. Y cuando cerré mis ojos, pues, y las volví a abrir, me di cuenta que ya no me encontraba en mi casa. No estaba en la cama y me encontraba en un lugar blanco, resplandeciente. Y cuando yo estaba un poco confundido del lugar donde me encontraba, al fondo vi que se acercaba una luz muy brillante, amarilla, blanca, amarilla, como el oro, ¿no? Y a medida que se iba acercando esa luz, comencé a pasar por mi mente toda mi vida desde que yo era un embrión en el vientre de mi madre. Y me hizo ver el Señor todo lo malo que había hecho desde que nací
hasta la edad que tenía 30 años. Okay. Entonces, yo en esa visión pude entender que yo nada bueno había estado haciendo, sino cosas malas, cosas malas. Y cuando vi que se acercaba esa luz, comencé a ver unas manos estaban perforadas. Ahí me di cuenta que donde yo me encontraba no era en la tierra, no era un sueño, sino que Dios me había levantado a los cielos para que poder tratar conmigo. Y él me dijo unas palabras. Me acuerdo que primero yo le dije, Señor, déjame ver a mi hijo por última vez. Y él me respondió, me dice, no es necesario que lo vea, porque él está bien aquí conmigo. Esa palabra me trajo una paz, una tranquilidad tremenda, porque la verdad que yo estaba en ese tiempo muy destruido espiritualmente. Y recuerdo que un primo llegó en ese tiempo y me leyó el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada te faltará. Todo eso iba contribuyendo a alimentar mi alma, mi espíritu, que me traía tranquilidad y calma. Hasta que pasé por todo eso, yo pensé que nuevamente en mi ignorancia, ¿verdad? Okay. Pensé que era solamente un sueño lo que había vivido. Y pues seguí mis días en mi trabajo secular. Y un momento, y antes de que continúe con la historia, de pronto eso fue el inicio o eso lo marcó totalmente en su vida, en su ministerio, ¿no? Porque siempre hay cosas que a nosotros nos marcan, ¿no? Y yo me imagino que aparte de la pérdida de su hijo, me imagino que esta experiencia que tuvo realmente con Dios lo ha de haber marcado, porque siempre nosotros necesitamos una marca especial, un sello, para que nuestra vida ya no sea la misma. Eso fue lo que pasó con usted, ¿no? ¿Verdad, pastor? Sí, seguro, claro que sí, porque a raíz de esa visión que tuve, las cosas ya no eran la misma. Cambiaron. Pasaron una semana y yo seguía mi trabajo y me acuerdo que en ese entonces yo trabajaba en un colegio de fe y alegría, ¿verdad? Que eran de los padres, de los curas. Y yo estaba dando las clases cuando escuché una voz que me dijo, deja todo lo que estás haciendo y congrégate. Y yo trabajaba con alumnos mayores, adultos mayores. Era Instituto Radiofónico de Fe y Alegría. Estuve muchos años trabajando con ellos. Y bueno, pues pensé que eran las personas que estaban, yo estaba escribiendo en la pizarra, pensé que eran las personas las que me estaban haciendo algún tipo de broma. Y yo le dije, ¿quién habló? Y me decía, licenciado, nadie ha hablado. Nuevamente volteé mi cuerpo hacia la pizarra a seguir escribiendo y por segunda vez escucho esa voz que me dice, deja todo lo que estás haciendo y congrégate. O sea que a raíz de ese accidente usted comenzó a tener, como Dios comenzó a seguirlo, ¿no? ¿Verdad? Para que le sirva. Así es. Y créame que cuando escuché todo eso, para mí fue algo sorprendente porque yo dije, ya no puedo esconderme, ya no puedo huir del llamado de Dios. Huir. Así es. No puedo huir del llamado de Dios. Y me retiré después de 7 años de trabajar con ellos. Ellos no creyeron simplemente. Y yo decía, ahora, ¿qué hago? No solamente dejaba ese instituto, yo fui profesor del Colegio Francisco de Orellana y pues cuando el Señor comenzó a tratar conmigo, me decía el Señor, deja todo y sírveme, deja todo. Lo que pasa es que para muchos, algunos que no conocen a Cristo, la verdad piensan que el evangelio es locura, pero la verdad es que esto no es así. Muchas veces Dios nos habla, Dios nos llama y muchas veces tenemos que pasar por situaciones muy duras y difíciles para que nosotros podamos caminar o enderezarnos o caminar sirviéndole a nuestro Señor. Así que síganos contando, amado pastor, cómo siguió luego de esto, cómo siguió su vida, cómo cambió su hogar, su familia, sus hijos. Bueno, las cosas no terminaron ahí, porque el Señor me exigía que dejara todo. Es difícil para uno, ¿verdad? Decir renuncio a todo. Así es. Estaba renunciando a mi carrera como maestro, ¿verdad? No solamente como profesor de colegio, sino que ya estaba en ese tiempo también trabajando en la universidad como ayudante de cátedra. Y
trabajaba también en las áreas de los cursos preuniversitarios. Ok. Y cuando yo conté esto a mis padres se sorprendieron. Me dice, pero ¿cómo vas a dejar todo? Solamente porque escuchaste una voz. Pero le digo, papá, mamá, le digo, esa voz se llama Cristo Jesús. Así es. Y yo no lo conocía, ¿no? Y me acuerdo tanto que yo le dije al Señor, si tú quieres que yo te siga, déjame despedir de mi familia, ¿no? Porque en realidad, pastora, cuando el Señor me llamó en ese lugar donde yo le dije que me encontraba, cuando Él me dijo, es tiempo que estés aquí conmigo, yo pensaba que era que el Señor me Ya era hora de partir. la hora de partir. Entonces yo le digo al Señor, por lo menos déjame despedir de mi familia, ¿no? Para que ellos cuenten lo que he vivido, Claro. esta experiencia. Después, al tiempo, entendí que no era que Dios me estaba llamando a su presencia, sino que al servicio del Dios, Señor. así Así es. es. Así es. Y bueno, y de ahí para adelante lo dejé todo, ¿no? Aunque para muchos fue lo mío una locura. Yo me hice la pregunta, y bueno, y de aquí en adelante, ¿qué haré? Dejar trabajo, dejar Así todo es. y dedicarse a servir a Dios para mí era algo sorprendente, algo sobrenatural, Así ¿no? es. Y la verdad que obedecí al Señor, Amén. obedecí al Señor y comencé a caminar en Cristo Jesús. Durante todo ese tiempo, ya creo que han transcurrido, ¿Y tuvo el apoyo de toda su familia, de su bueno, esposa? mis padres en ese tiempo tuvieron un resentimiento conmigo porque Lo dejó todo. lo dejé todo. Su carrera, Me dejé mi carrera, su mi profesión. profesión, sí, exacto. Dejé todo y por seguir a Cristo. Pero yo comenzaba a leer la palabra del Señor y justamente veía cómo estos siervos como Abraham, ¿no? Como Moisés, que le sirvieron al Señor, Así es. ellos fueron obedientes al Señor, especialmente Abraham. No estuvo poniendo excusas, no estuvo pensando, ¿y qué voy a hacer ahora cuando deja mi familia, mi parentela? No, simplemente él oyó la voz y obedeció. Entonces, eso fue lo que yo hice, obedecer la voz y hasta el día de hoy Dios me ha respaldado, pastora. Amén. Yo me sorprendo de las cosas que Dios hace en mi vida, Amén. ¿no? Y bueno, lo importante es evangelizar este mundo. Así el mundo es. necesita de Cristo y creo que si Dios obró en mi vida, Dios hizo un milagro en mi vida, yo pude trabajar con mi familia. Me acuerdo que mi primer pastor me decía, si tú quieres servir a Dios, empieza sirviendo de adentro hacia afuera. Amén. Adentro hacia afuera. Y justamente fueron ustedes, Amén. ¿no? Donde las cogías en casa, las sentaba y todo lo que recibía Sí. les enseñaba a ustedes. Para los que no saben o los que no conocen, el apóstol, el pastor es mi padre, amén, y para mí es un placer enorme poder entrevistar porque no solamente se trata de un testimonio, son muchos los testimonios porque este es un caminar en Dios, son muchos años donde Dios, mi padre ha estado sirviendo a Dios y tiene muchos años de experiencia, pero sobre todo de testimonios fervientemente de cómo ha servido a Dios. Así que continúe. Sí, tengo muchos testimonios como su programación, pastora, impactantes, ¿verdad? Sí. Ese es el título de su programa, Así impactante. es. La verdad que Dios ha obrado en mí grandemente, trabajó en mí y luego fueron ustedes, mi esposa, y creo que estoy viendo frutos. Amén. ¿No? Y los frutos eres tu hija, amén, mi otra hija mayor también, que están sirviendo en el ministerio, y que ese es el legado que les estoy dejando a mi familia, a tener una fe absoluta, a creer en Dios. Si Dios te dice que te va a bendecir, si Dios te dice que lo dejes todo por seguirlo, hay que obedecerlo. amén. Sin embargo, nunca ha faltado en la mesa un plato de comida. Así es. Dios ha obrado de mil maneras. Siempre ha suplido. Sí, siempre ha suplido de alguna manera, pero nunca nos ha faltado nada. Y hasta el día de hoy sigo haciendo la obra del Señor. Amén. Bueno, pero yo quisiera que de pronto, antes de terminar,
la programación, que diera de pronto un consejo a aquellos padres o aquellas madres que tal vez han perdido un hijo, o aquellos padres que no saben qué hacer, que se encuentran en algún momento de necesidad espiritual y no saben a dónde ir o a dónde acudir. Bueno, mi consejo es lo que yo viví, la experiencia que yo tuve, y creo que fue la mejor de todas las que he tenido en mi vida. Recurrí a Cristo, Amén. porque la ansiedad, la angustia, la depresión en la que yo me encontraba, no había ni medicina que me la quitara. Cuando conocí a Jesús como mi Señor y Salvador, en ese momento el Señor me dio la calma, la paz para poder sobrellevar. Y mire, a estas alturas mi hijo estaría cumpliendo, si estuviera vivo, Amén. tuviera 46 años. Amén. Sin embargo, todo ese tiempo el Señor me ha dado esa paz, esa tranquilidad de saber que está bien con Él. La palabra de Él para mí fue suficiente, la de mi Señor, Amén, que me dijo, Él está bien aquí conmigo. Y Él mismo se lo dijo. Él me lo dijo. Así es. Está bien aquí conmigo. La gente y su palabra es verdad. Así es. Bueno, yo respeto mucho los testimonios de otros siervos de Dios, pero yo hubiera querido ver el rostro a Jesús. Solamente Amén. Vi sus manos en las que me mostraban que Él era Cristo. Amén, gloria a Dios. Y para mí fue suficiente. Y de pronto, o sea, los que no hemos tenido esa experiencia, pero cuando vio las manos, cómo fueron sus manos, que grandes, cómo eran sus manos, de pronto, ¿cómo podía describir esas manos? Bueno, verá, al momento que esa luz brillante se acercaba, no le permitía yo no poder le ver. No, sí, exacto, no me permitía ver el rostro de Cristo, ¿no? Yo veía, en mi interior sabía que era Jesús, porque ¿dónde más puede estar el Señor Jesús sino en el cielo? Amén. Y estaba rodeado, así es, y estaba rodeado en medio de nubes, de una atmósfera blanca, Okay. donde a medida que Él se acercaba, Él me mostraba todo mi vida, todo lo que mi pasado. ¿Y quién más conoce que Así Dios, es. nuestra vida, nuestro pasado? Dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestra madre Él nos Amén, formó, así y usted es. pudo verlo, ¿no, verdad? Desde el vientre, desde que usted era un embrión. Desde que era un embrión, el Señor le mostró todo. Dios me mostró absolutamente todo y me hizo ver que yo nada bueno había hecho durante todo ese tiempo de mi vida. Claro. ¿No? Y que pues a partir de que yo vine a los caminos del Señor, comencé a moverse, a manifestarse algo sobrenatural en mi vida, en la que el Señor me llevó a comenzar a obrar en cosas buenas, en cosas buenas. Y bueno, y créanme lo que nunca en mi vida, desde ese día que escuché la voz de Dios, hasta el día de hoy, me he apartado Amén. de Él. Gloria No a me he Dios. apartado nunca. Dios me ha hecho milagros preciosos en mi vida. Aún hace poco estuve yo en una situación difícil de salud. Sin embargo, le creí al Señor, Amén. me dio una palabra y yo la tomé para mí y estoy aquí. Gloria a Dios. Todavía le estoy dando guerra a ese enemigo. Gloria a Dios. Que se quiere robar las almas. Amén. Pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, gloria Aleluya. a Dios. Amigos y hermanos que ustedes me escuchan, esta fue la historia de mi padre Edison Mejía, amén, contando su testimonio impactante, amén, para quienes no lo sabían o no lo conocían. Y estaremos, Dios permita, mediante cada semana trayéndoles un nuevo invitado. Así que los esperamos la próxima semana y Dios me los bendiga.